Amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Y me encuentro en esta ocasión en las instalaciones de Energreen con el director general, mi amigo, a quien le doy una cálida bienvenida, Andrés Muñoz. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dono. Y saludos a todos ustedes. La verdad es un gran placer el poder conversar con mi amigo Donovan de temas que me apasionan y como es el emprendimiento. Y quisiera empezar este episodio con una pregunta. Adelante. ¿Qué es Energreen? Energreen es el sueño hecho realidad que tuvimos tres emprendedores hace la friolera de 15 años. Wow. Y todo nace de una visión que lo que buscaba sobre todo era trascender. Es decir, que las cosas que hacemos en esta vida, cuando nos marchamos de este lugar, de este valle de lágrimas, como dicen algunos, o de este campo de juego, como dicen otros, pues dejáramos algo detrás de nosotros que impactara, que hubiera generado un impacto, que hubiera generado un beneficio, o cuando menos hubiera generado felicidad para nuestros semejantes, ¿no? Mejorando su calidad de vida y haciendo que pues, pudieran tener una mayor dignidad en sus vidas. ¿Y esas tres personas, quiénes son o quiénes fueron? Esas tres personas, por una parte, fue mi padre, que ya falleció, él falleció en 2016. A mi padre lo traje de España para hacer este proyecto. Él llegó aquí en 2009, en octubre, y estuvo hasta que se murió. ¿Y por qué traje a mi padre? Porque en este proyecto necesitábamos un ingeniero y de preferencia especialista en termodinámica y mi padre era precisamente eso. Y el tercer emprendedor, amigo mío, era mi compañero en el hotel. A mí me trajo aquí un grupo hotelero que se llama Sandos y en ese momento yo coincidí, porque emprender es mucho de serendipity, yo coincidí con un compañero que llevaba todo el área de calidad y de recursos humanos. Yo llevaba en aquel entonces la parte de tecnología y de organización. Nos hicimos buenos amigos porque combinamos lo que es la parte de la calidad con la parte de la tecnología e hicimos una cosa muy interesante que se llamaba la Sandospedia, y en la que nosotros volcábamos todos los procedimientos del hotel en un formato y en una plataforma que pudiera ser sencilla de entender para nuestros colaboradores, porque los hoteles, el problema que tienen siempre es que tienen una gran rotación, entonces le teníamos que dar el conocimiento en píldoras y la mejor manera de hacerlo era con multimedia. Wow. Entonces empezamos ese tema y la verdad es que fuimos atacando los diferentes dolores que tenía la hotelería por pasos, ¿no? Primero, inicialmente, yo me dediqué a lo que era la parte de sistemas, a poder enlazar los sistemas de México con España y poder hacer que la información fluyera, etcétera, etcétera. Luego pasamos a la parte de organización y de recursos humanos y de calidad. Y terminamos en la parte de energía, que la parte de energía, no sé si lo saben amigos, pero es el segundo costo más importante en hotelería, después del recurso humano. Y como los hoteles tenían unos problemas de eficiencia energética muy grandes, el dueño del hotel invitó a mi padre 3 meses todo incluido a que hiciera una auditoría. Entonces llega mi padre, hace la auditoría, la termina muy rápido, en menos de un mes ya había diagnosticado qué problemas tenía el hotel y a partir de ahí mi compañero, que se llama Rasiel, le propuso a mi padre el reto de hacer una innovación que fuera un calentador de agua que aprovechara la energía solar de México y que estuviera muy orientado a poder dar agua caliente y poder democratizar el acceso al agua caliente en México. Y eso me lleva a una pregunta muy interesante. ¿Un emprendedor nace o se hace? Esa es una muy buena pregunta. Mira, si a mí tú me preguntaras si yo nací creyendo que iba a ser emprendedor, yo te diría que no. ¿Por qué? Pues porque inicialmente, como te orienta, digamos, la sociedad
y la escuela y la universidad, etcétera, etcétera, es a vivir dentro de una zona de confort, en la que tú tienes que buscar un trabajo en la medida de lo posible que sea lo más fijo posible. Por eso hay mucha gente que saca oposiciones a funcionarios y al gobierno, etcétera, etcétera. Con lo cual estás garantizando tu sustento para toda la vida. También, por otra parte, estás garantizando que tu tiempo libre, ¿no? Pues vas a tener siempre disponible cierta cantidad de tu tiempo para poder disfrutar de lo que más te gusta, de la familia, etcétera, etcétera. Y no te meten el gusanillo del emprendimiento, por lo menos en mi época, como algo que te ponían sobre la mesa. ¿Y cuáles son las cualidades que fuiste desarrollando como emprendedor? Pues mira, yo creo que como yo tuve que pasar por muchos ámbitos de responsabilidad diferentes a lo largo de mi carrera, para los que yo originalmente no me había capacitado, porque mi formación, ni soy ingeniero de sistemas, ni soy ingeniero termodinámico, yo soy economista y empresario. Pero pues yo no estudié abogacía ni nada de eso, ¿no? Y mucho menos emprendimiento. Pero lo que sí que sucedió es que yo, a lo largo de las diferentes compañías por las que yo pasé, yo estaba permanentemente fuera de mi zona de confort, haciendo cosas que nunca había hecho y teniendo que ver de qué manera aprendía a velocidad de express para poder brindar soluciones y poder generar valor en mis diferentes trabajos. Y a lo largo de toda mi vida yo tuve que pasar por diferentes responsabilidades y diferentes áreas de la compañía. Entonces, llega un momento en que cuando ya prácticamente tienes un conocimiento 360 grados de cómo funciona una organización, la siguiente pregunta que te haces es, bueno, ¿y si en lugar de trabajar para otro, trabajo para mí mismo? Porque pues no hay mayor cariño que el hacer y cumplir lo que te apasiona y lo que es tu sueño, ¿no? Y algo, perdón, sí, muy interesante es el que primero recorriste muchas áreas de una empresa y no solo eso, sino que, porque muchas personas vamos al trabajo y nos quedamos en las 8 horas, pero para poder recorrer todas esas áreas se requiere un granito extra, ¿es correcto? Es correcto. Y de hecho, mira, aquí lo que sucede, Dono, y eso es un tema que todos ustedes tienen que tener en cuenta, es que para un buen puesto de trabajo hay mucha gente haciendo fila. Y si tú no eres capaz de valorar y de entender la fortuna que tienes por tener la oportunidad de desarrollar lo mejor de ti en ese puesto, pues entonces no consigues la excelencia. Y si no consigues la excelencia, pues posiblemente llegue alguien con más hambre que tú y te quite el lugar, ¿no? Entonces, el emprendimiento está basado en esa premisa. Es decir, ¿por qué es tan difícil emprender? Porque cuando tú estás trabajando en una empresa para otro, tú tienes un escudo muy grande que es la empresa. Es como, te voy a poner un ejemplo, es como comparar el fútbol y el tenis. Y tú me dirás, ¿en qué se parece o en qué se diferencia el fútbol del tenis? Cuando tú juegas en un equipo de fútbol es como cuando tú trabajas para un tercero, ¿vale? Si tú fallas no pasa nada porque tienes 10 compañeros que te pueden cubrir, ¿vale? Menos si eres el portero. Cuando tú eres emprendedor, tú eres un jugador de tenis. Dependes totalmente de ti. Si tú tienes un mal día no vas a tener un compañero que te va a poder salvar de esa situación y vas a perder el partido. Entonces, cuando tú estás dentro de una organización y sales de esa zona de confort que implica el decir, bueno, pues si no hago yo mi trabajo, otro vendrá y lo hará, en ese momento tú te estás entrenando, aunque no lo sepas, para emprender. ¿Por qué? Porque estás tomando ese negocio como si fuera tuyo. Estás yendo más allá de lo que la exigencia de tu puesto de trabajo o de tu job description te pediría que hicieras. ¿Y por qué lo haces? Porque te gusta y porque te apasiona lo que estás haciendo, ¿no? Y porque además si tienes un sentido dentro de ti del trabajo bien hecho, pues entonces no te duele y no te cuesta. Y no paras hasta que las cosas están hechas. Y si al principio por cuestiones de curva de aprendizaje necesitas mucho tiempo, no pasa nada, porque te gusta y disfrutas.
Cuando luego eso ya lo pasas al emprendimiento, es como elevar al cuadrado esa situación. ¿Pero qué sucede? Lo que más motiva a un emprendedor es que ya no está trabajando para un tercero, está trabajando para sí mismo. Y entonces tú vas a poder recibir los frutos de tu resultado, de tu trabajo, de tu esfuerzo, pero también el resultado de tus fracasos, entre comillas, que no son fracasos, son aprendizajes. ¿Alguna vez has tenido algún fracaso? Más bien pregúntame si alguna vez he tenido algún acierto. No, mira, es muy complicado acertar a la primera. ¿Y se han caído en algún proyecto, en algún...? Sí, mira, cuando yo empecé, el primer proyecto de emprendimiento que yo tuve, lo tuve cuando terminé mi carrera. Yo terminé la carrera en el año 1994 y en ese momento en España había una crisis tremenda, muy grande, muy grande. Entonces, no había puestos de trabajo disponibles. Tanto es así que mi padre, que ya en aquel entonces estaba ya retirado porque pues, mi padre tuvo un problema de corazón y decidió retirarse muy joven, me dijo, mira, ¿sabes qué? Para que estés en casa deprimiéndote o para que estés haciendo cualquier otra cosa, vamos juntos a montar una compañía. Vamos a intentar desarrollar lo que yo he hecho durante toda mi vida, pero enfocado a generar eficiencias energéticas en las compañías. Y así empezó la primera empresa en la que yo emprendí con mi padre, que era una empresa de eficiencia energética, y que lo que hacíamos es que le damos soluciones tecnológicas a industria para que gastaran menos energía. Eso fue en España. Eso fue en España, yo tenía 23 años. ¿Y cuál fue tu primer, llamémosle, choque contra una pared de, esto es muy diferente a como lo pensaba? Pues es que una vez más, el detalle que yo tuve en aquel entonces, que no sé si será lo mismo ahora yo creo que los planes de estudio ya van más orientados a una situación práctica, pero yo venía de estudiar 5 años una carrera en todos los aspectos teóricos inimaginables, ¿no? Pero no realmente en la vida real. Y cuando yo tuve que emprender en esa compañía, pequeña con mi papá, yo tuve que reinventarme un poco y aplicar el conocimiento teórico que yo había recibido a la situación práctica real que era la compañía. Y bueno, ahí tuvimos muchísimos aprendizajes. Y si me dijeras, oye, ¿y al final fue un éxito? Yo te diría, depende, ¿no? A ver, en la vida, muchachos, no hay que ver las cosas como éxito o como fracaso, ¿vale? En la vida hay que verlas como aprendizaje. Y ojo, un aprendizaje puede ser tanto de un éxito como de un fracaso, ¿eh? De hecho, se aprende más de los fracasos que de los éxitos, porque muchas veces los éxitos te llenan de ego y te hacen separarte los pies un poquito de la tierra, y los fracasos son al revés, son una lección de humildad que te colocan en tu sitio y que te hacen ser consciente de que en la vida sin esfuerzo es complicado que las cosas sucedan. Ok, quiero regresar un poco a esa escena. Está trabajando con tu papá en un emprendimiento, en una empresa. Sí. ¿Qué ocurre después? Lo que ocurrió es que nosotros durante 2 años trabajamos muy bien, pero a partir del tercer año hubo un cliente que nos pidió un proyecto muy grande, ¿vale? Y ese proyecto implicaba lo que después entendí que llaman los economistas capital de trabajo, es decir, cuando tú necesitas capital de trabajo, tú tienes que tomar lo que tenías en ese momento ahorrado y para poder arrancar el nuevo proyecto lo tuvimos que invertir en ese proyecto. ¿Por qué? Porque necesitábamos arrancarlo para que luego, con los flujos que fuera generando ese proyecto, pudiéramos recuperar lo que pusimos. El problema que tuvimos aquí es que ese cliente, la empresa, quebró. Y entonces dejó sin pagar a todos sus proveedores y nosotros tuvimos el flujo justo para poder liquidar de nuestro lado a nuestros empleados y a nuestros proveedores y cerrar la compañía. Y entonces en ese momento mi padre me dijo, pues ya has tenido 2 años de experiencia, ahora te toca salir tú al mundo y ganarte la vida. Wow. Y por ejemplo, ¿qué lecciones quedan después de tener que cerrar un negocio que se veía al principio como un sueño?
Sí. Porque al ser el primer emprendimiento se puede visualizar como algo así. Pues mira, lo primero que yo aprendí es que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta cuando estás en el mundo de los negocios. Porque si concentras todos tus flujos y todo tu ingreso y lo haces dependiente de un solo cliente, pues puede pasar lo que nos pasó. ¿Y fue doloroso? Sí, claro que sí. Fue doloroso porque tu vida cambia totalmente, ¿sabes? Te haces muchas ilusiones, le inviertes mucho tiempo, muchas horas, para que te hagas una idea, Dono. En ese trabajo yo hacía un promedio de 400 a 500 kilómetros diarios manejando. ¿Por qué? Porque teníamos clientes en un radio de prácticamente 300 kilómetros a la redonda. Entonces nosotros salíamos a las 6 de la mañana y regresábamos a las 10 de la noche. Y los fines de semana normalmente lo usábamos para hacer los presupuestos que necesitábamos presentar a los clientes a la siguiente semana. Entonces, la verdad, era mucho esfuerzo y mucho estrés. Afortunadamente, a mí me pasó en una edad en la que podía hacerlo sin problemas. Pero claro, cuando has luchado y has invertido tanto tiempo, tanta energía, tanta ilusión en algo y que luego por algo que en teoría es ajeno a ti, fracasas, pues siempre es muy doloroso. Y aquí es donde viene el aprendizaje, muchachos. Nunca nada es ajeno a uno, ¿sabes? ¿Por qué? Porque aquí viene otro de los grandes peligros del emprendimiento y es no tener la humildad necesaria para entender cuando te equivocas o cuando lo podrías haber hecho mejor, o porque eso entonces te impide poder aprender de tus errores. Y dicen que el que no aprende de su historia está condenado a repetirla, ¿no? Perdón. Y es que se menciona en muchas ocasiones que, como bien platicaste, la gente no se da cuenta de los errores. Y a veces nos pasa que vamos perdiendo dinero y vamos poco a poco destruyendo el negocio nosotros mismos por el ego, por no querer cambiar. ¿Cómo alguien podría darse cuenta o qué recomendaciones podrías mencionar para que abra los ojos o para que se dé cuenta si es recomendable seguir en ese negocio o no? Es que ahí está complicado. Está complicado porque se mezclan dos factores. Uno es el cariño que tú tienes por el negocio y otra cosa es lo que tan humilde o seguro de ti mismo pudieras llegar a estar como para reconocer cuando te estás equivocando. Porque también hay una situación, ¿eh? Si tú abandonas algo a la primera que hay una dificultad, pues tampoco vas a poder realizar nada en la vida, porque la vida en sí mismo pues es un patio de juego complicado, ¿sabes? Claro. Y hay muy poquitos recursos y hay mucha gente que aspira a tenerlos, entonces tienes que tener resiliencia. Pero aquí es donde viene la gran complejidad del emprendedor, ¿no? ¿Resiliencia es lo mismo que cabezonería? ¿Resiliencia es lo mismo que estar cegado a las cosas que no funcionan? Porque entonces el problema que tiene eso es que más tarde o más temprano te vas a equivocar y tu negocio no va a llegar a buen puerto, ¿no? Claro, y muchas veces pasa, por ejemplo, la estadística dice que el 95% de los negocios no duran más de un año. Es correcto. ¿Y por qué sería esto? Por muchas cosas. Muchas cosas. Mira, la primera de ellas es la curva de aprendizaje, ¿vale? Cuando tú emprendes, por lo general no emprendes en algo que ya conozcas, no emprendes en algo que seas un experto, porque si no, no estarías emprendiendo, estarías escalando, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? La curva de aprendizaje es un proceso que consume muchísimos recursos. Consume muchos recursos económicos y consume muchos recursos de tiempo. Y cuando emprendes, por lo general sueles partir de una posición en la que tus recursos son muy limitados. Entonces, la capacidad que tienes para iterar está muy corta, porque cada iteración supone tiempo y dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que te enseña eso? Que tienes que ver la manera cuando emprendes de que esas iteraciones de tu curva de aprendizaje te cuesten lo menos posible en tiempo y en dinero. Entonces, ¿cuál es la metodología que a mí me ha funcionado?
Normalmente cuando uno tiene una idea, ¿vale?, de emprendimiento y entras en un estado de efervescencia mental, ¿vale?, tienes lo que se conoce como optimismo desinformado, ¿vale? Y el problema del optimismo desinformado es que le cuentas a todo el mundo tu idea y como normalmente lo haces con tu círculo más próximo, todos te dicen qué buena idea, etcétera, y ya te imaginas que el dinero va a caer del cielo. Y el dinero no cae del cielo, solo en la lotería. Entonces, ¿qué sucede? Si te dejas llevar por ese optimismo desinformado y no intentas profundizar y llegar más allá, posiblemente llegarás a la segunda etapa del emprendimiento, que es el pesimismo informado. Que es cuando te das cuenta que toda tu tesis, que todo tu planteamiento, pues era demasiado optimista. Y eso suele pasar mucho, por ejemplo, cuando se te ocurre un producto o un servicio nuevo, ¿no? Y en lugar de pararte a pensar y decir, bueno, y ese producto y ese servicio, contra lo que ya hay en el mercado, contra lo que cuesta en el mercado, ¿qué tan bien posicionado voy a estar en mi propuesta de valor, ¿no? ¿Va a ser algo mejor por el mismo precio? ¿Va a ser algo más barato pero igual? Y si no haces ese ejercicio, lo que te va a pasar es que le vas a invertir muchísimo tiempo y muchísimo dinero en desarrollar algo, y cuando lo tengas desarrollado y lo quieras llevar al mercado, te vas a chocar contra la cruda realidad. Y es que a lo mejor tu producto ni era tan bueno como tú creías o como el mercado espera que sea, o ni era tan barato como tú pensabas porque tus costos se dispararon. Y entonces, pues te quedas sin flujo, y al quedarte sin flujo fracasas y mueres, ¿no? Que insisto, no es un fracaso, es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Y me gustaría regresar a esa parte de la historia. Nos quedamos, termina esa empresa. Sí. ¿Y qué sigue después? Lo que sigue después es tirarme de nuevo al mundo laboral, ¿no? Al mundo corporativo, y entonces pues busco trabajo en una compañía. Ya había pasado la parte de la crisis. Yo vengo con un bagaje ya muy importante al ser emprendedor. Tenía que hacer todo en la compañía, todo lo que tenía que ver con números, etcétera, etcétera. Entonces, hice como un máster gratis, ¿vale? Entonces, cuando llego a la siguiente empresa, yo ya traigo conmigo un bagaje de experiencia que no traía cuando salí de la universidad. Entonces, me contratan y yo en esa empresa me tiro 2 años y medio. Les informatizo una sala de fiestas completa, que es la más grande de Europa, que está en Benidorm, en Alicante. Y de ahí doy el brinco a Madrid. Entonces, en Madrid aplico todo lo que había aprendido en el trabajo anterior y en el trabajo con mi padre y entro como consultor de negocio en una compañía de software RP. Que si no lo sabéis, muchachos, RP significa Economic Resource Planning, ¿vale? Enterprise Resource Planning. Y es un software donde está contabilidad, donde está logística, donde está recursos humanos, almacén, etcétera, y las empresas lo usan como forma de estar organizada, ¿no? Entonces, a partir de ahí tú controlas todos los flujos de la compañía y además te genera la contabilidad y te permite llevar tus impuestos, tus balances, tu tesorería, etcétera, ¿no? Esta compañía que está en Madrid se llama Aqua, le tengo muchísimo cariño. Ahí mando un saludo al que fue mi mentor y sigue siendo dueño de la compañía, José Antonio Ramos, y a todos mis excompañeros de esa compañía con los que todavía tengo una relación maravillosa. Entonces, ahí también me viene ¡buah! otro aprendizaje de eso súper acelerado. ¿Por qué? Porque yo como consultor de repente tengo que ir a muchas empresas de diferente índole, porque mi trabajo consistía en llegar a esas empresas, entender bien sus procesos y comparado con la versión estándar del producto, ver cómo había que tropicalizarlo, cómo había que personalizarlo, ¿no? Entonces, tenías que meterte de lleno a entender bien el negocio de esas compañías. Y a lo largo de ese tiempo, pues, implementé bastantes compañías y me enseñaron mucho. Y de ahí, pues en los 7 años y medio que seguí en la compañía, fui pasando otra vez más
por diferentes áreas de las que fui aprendiendo y que me dieron un bagaje súper robusto, ¿no? Entonces, estando ya en esa compañía, en mi zona de confort, ¿vale? Yo hasta ese momento jamás había pensado en expatriarme, la verdad. Estaba muy cómodo en Madrid, en la empresa, etc. Pero un amigo mío de mi pueblo, que su padre había comprado hoteles en México, me comenta que estaban teniendo un problema serio y que necesitaba mi ayuda. Y que si me animaba a tirarme al ruedo y cruzar el charco, ¿no? Y irme a un país diferente como era México. Y mira, por esas cosas del serendipity, yo a esa edad y en ese momento de mi vida yo no tenía pareja, yo no tenía hijos. Nada. Yo todavía tenía el hambre y el ansia de crecer. Y soy una persona que siempre prefiere pecar de acción que de omisión. Considero, emprendedores, que lo peor en el mundo es mirarte al espejo cuando pasan las oportunidades, cuando pasan los años y preguntarte, ¿y si hubiera hecho esto? Chicos, no os quedéis con esa duda, hacerlo. Entonces, bueno, pues eso fue como yo terminé en México. De allá. Y me surge una pregunta. ¿Qué tan relevante es un mentor? Porque a veces no nos damos cuenta que hay alguien que ya está en una posición que quisiéramos estar y nos puede ayudar a llegar a esa posición. Para mí es algo fundamental. ¿Qué mentores has tenido a lo largo de tu carrera? ¿O quiénes? Mira, el mentor mayor que yo he tenido, aparte obviamente del que he mencionado, de José Antonio, fue mi padre. Mi padre me enseñó muchísimas cosas, ¿sabes? Entre otras cosas me enseñó termodinámica, me enseñó ingeniería, me enseñó el trabajo bien hecho, me enseñó que las cosas bien hechas siempre están bien hechas. Me enseñó a ser moralmente responsable de mis actos, ¿sabes? Y a ser fiel a los que me apoyaban y ser totalmente implacable con los que me traicionaban. Entonces, fueron muchos aprendizajes que yo he podido llevar adelante a lo largo del tiempo. Y entonces, ¿qué tan importante es la familia en alguien que es emprendedor? Pues mira, yo creo que es fundamental. Primero, la familia te tiene que dar valores. Es muy complicado emprender si no tienes valores. Muy complicado. ¿Por qué? Porque los valores son como una brújula, ¿vale? Son tu brújula moral. Son los que te dicen si merece la pena hacer algo o no, ¿vale? Son los que te permiten empatizar con tus colaboradores. Son los que te permiten tener un buen liderazgo. Son los que te dicen dentro de ti si estás yendo por la dirección correcta o estás perdiendo el camino. Entonces, eso te lo da la familia. Es complicado cuando no tienes... Tus primeros mentores son tus padres. Claro. Y por ejemplo, además de la familia, ¿es importante el entorno que nos rodea? Yo creo que sí. Y yo he escuchado muchas frases, por ejemplo, de Arturo Elías Ayub. Él siempre dice, eres resultado de las 5 personas que te rodean. ¿Consideras que es importante estar rodeado de personas que te apoyen? Totalmente. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es social por naturaleza, ¿sabes? Y sobre todo en edades muy tempranas, en las que tú todavía estás desarrollando tu personalidad, ese cariño que recibes, esa guía, son las que te va a determinar qué tan seguro en ti mismo puedas estar para llevar adelante tus sueños o no. Entonces yo creo que sí. Y luego, ese mismo entorno, conforme vas creciendo, si te vas rodeando de gente afín a ti, que se guía por los mismos valores, que tiene los mismos sueños, que tiene la misma ética de trabajo, que honran la amistad con hechos y no con palabras, todo eso al final te ayuda a formarte tú mismo como ser humano. Ahora yo tengo, por ejemplo, una pregunta. Muchas veces yo cuento que hay un angelito bueno y un angelito malo. Y estoy seguro que hay alguien que le va a salir este TikTok que está descubriendo o
dándose cuenta que puede emprender un negocio o tiene ganas de emprender y tiene ese angelito que le dice, pruébalo, inténtalo, ¿qué puedes perder? Pero tiene su entorno que está cerrado, que le dicen que no es momento. ¿Cómo alguien puede impulsar el diálogo interno positivo sin caer en ese exceso de perderme en lo que mencionabas, de no darme cuenta, de investigar en el mercado, sino cómo puedo impulsarme yo para dar ese salto? Es que mira, aquí pasa lo siguiente, ¿vale? Por lo general los emprendedores son unos incomprendidos. ¿Por qué? Porque un emprendedor, por definición, es alguien que quiere estar fuera de una zona de confort, ¿vale? Y la gente que te quiere, en ocasiones, pues lo que busca es que seas feliz. Y lo que busca es que seas una persona que te vaya bien en la vida, que no tengas problemas, que tengas éxito, que puedas formar una familia, que lleves adelante tus sueños, ¿vale? Pero por otra parte tienes la escalofriante estadística del 99% que cierran a los 5 años. Entonces, claro, me dices, oye, quiero emprender, eso me va a hacer feliz, pero pues 99 de 100 ocasiones no voy a llegar a los 5 años de vida. Y claro, tu entorno dice, oye, ¿y si esos 5 años en lugar de dedicarlos a emprender, los dedicas a capacitarte, formarte o tomar experiencia en una empresa? ¿No sería mejor? Entonces, ahí es donde está, digamos, esa dicotomía, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es como si tú me vienes a mí, Dono, con una idea, ¿no? Y entonces, si yo realmente te quiero y te aprecio y veo que me dices algo que es descabellado, pues yo me tendré que comer mi pena, ¿no? Sí. Y si realmente me importa es decirte, mira, Dono, no lo veo claro por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Cómo yo lo mitigaría? Haciendo esto, esto, esto y esto. Pero si me da flojera y lo que quiero es que no me importa eso, que me dejes en paz, o estoy muy ocupado, y sí, vale, está muy bien, dale para adelante, ¿vale? Entonces, a ver, ¿yo qué sugiero? Cuando tú tienes una idea, cuando tú tienes un pensamiento de emprendimiento, documéntate. O sea, no te tires ahí a lo loco. Es decir, analiza bien y utiliza la técnica de ensillar el caballo al revés. ¿Cómo es esa técnica? La técnica de ensillar el caballo al revés es que en lugar de concentrarte en tu producto o en tu idea, te tienes que concentrar en la necesidad o el problema que estás resolviendo y te tienes que enamorar de eso, no de tu producto y de tu idea. Y a eso le llamo yo ensillar el caballo al revés. ¿Por qué? Porque cuando eres perfectamente conocedor del dolor que quieres resolver y de cómo actualmente la gente, que son o van a ser tu mercado objetivo, lo está resolviendo, y lo que está dispuesto a poner de su bolsillo con gran dolor de su renta, ¿vale? Para resolver esa necesidad, tienes que empezar por ahí, porque ese es tu límite. Tienes que empezar por la capacidad de tu mercado. ¿Cuánto pueden ellos llegar a pagar por aquello que tú quieres innovar o disruptir, ¿vale? Y de ahí partes. Entonces, pongamos un ejemplo. Si yo sé que mi mercado puede llegar a pagar 100 pesos, ¿vale? No tengo que hacer algo que al final lo vaya a lanzar en 200, porque nadie me lo compraría, ¿no? Seguiría comprando a la gente lo que le cuesta de 100 pesos. Claro. Pero para que llegue hasta la gente y puedan ellos llegar a pagar 100 pesos, tú tienes que recorrer todo un camino que se llama cadena de valor, ¿vale? Y tienes que irte del eslabón último hacia atrás. Entonces, dices, bueno, pues para que llegue esa gente necesito un canal de distribución. ¿Cuánto le tengo que dar a esa gente para que le salga a cuenta vender lo mío y no lo que está vendiendo actualmente? Pues tendrá que ganar más, ¿no? Porque encima está corriendo el riesgo de vender algo nuevo que
A lo mejor funciona y a lo mejor no funciona, porque todavía no está probado, porque todavía no tiene una curva de aprendizaje, ¿no? No tiene una madurez en el mercado. Luego, como tiene que correr un riesgo más alto, pues obviamente va a pedir un margen mayor. Si no, se queda como está. Entonces dices, bueno, pues le tendré que dar un 40% o un 30%. ¿Vale? Entonces, de los 100 pesos ya te quedan solo 70 para ti. Pero es que ahora de esos 70, cuando tú emprendes, llega un momento en que si quieres hacer un negocio verdaderamente grande, tienes que levantar capital. Y para levantar capital debes buscar inversionistas. Y los inversionistas, para que inviertan en ti y no en otros, tú les tienes que prometer o ofrecer una rentabilidad que sea superior a la de los demás o a la de los otros vehículos financieros que ellos puedan elegir. Entonces, ¿qué menos que darles un 30%? ¡Oh! Ya me quedo solo con un 40%, porque ya le di de los 100 pesos 30 a mi distribución y 30 a mis inversionistas. Me quedan 40. Pues con esos 40, ahora yo tengo que ser capaz de hacer un producto, de cubrir mis gastos, porque ese producto me va a requerir unos gastos variables por el hecho de hacerlo, es decir, las materias primas, los insumos, las horas de trabajo, etc. Todavía me tiene que quedar para que yo pueda pagar mis gastos fijos que me permitan levantar la persiana de mi negocio, y todavía me tiene que quedar un margen para mí como emprendedor. Entonces, te das cuenta de que para que un producto sea realmente atractivo, te tiene que costar 15 pesos y lo tienes que vender en 100. Entonces, lo que tú tienes que lograr con esos 15 pesos tiene que ser algo sumamente diferenciador, sumamente distinto, sumamente disruptivo, que les genere un valor al usuario final como mínimo similar a lo que ya obtiene. Y ahí el gran problema. Así ensillaste el caballo al revés. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso lo has hecho sin gastar ni un peso. ¿Por qué? Porque lo has hecho consultando en internet, usando inteligencia artificial, hablando con los usuarios finales que tú crees que podrían llegar a ser tu mercado, haciendo proyecciones de costos en Excel, pero todavía no te has metido como tal a emprender. Estás haciendo una labor de investigación. Y si al final te das cuenta que para tú poder llegar a poner ese producto en el mercado, el simple hecho de fabricarlo te cuesta 50, 60 o 70 pesos, pues ya tú mismo te estás contestando a tu pregunta. De que no vas a llegar o te va a costar demasiado. Te va a costar demasiado y al final de todo ese esfuerzo, cuando ya por fin tengas el producto y lo quieras llevar al mercado, el mercado no te lo va a demandar porque es un producto nuevo, es un producto caro, es un producto desconocido y la gente tiene mucho miedo a gastar su dinero en algo que no le va a servir. Claro. Y entonces cuando alguien está iniciando una idea, es súper importante hacer todas estas pruebas. Es lo que yo recomiendo. Y justo hay un video que es de Hecho en México, donde mencionas una frase, perdón, no es el de Hecho en México, que está en la página, habla sobre la historia del solecito, que dice, enamórate del problema que estás resolviendo. Exacto. Esa frase se me quedó. Y no del producto o del servicio de la solución. ¿Por qué? Porque es que para un emprendedor, su emprendimiento es lo más parecido afectivamente a tener un hijo. ¿Sabes? Porque es tu hijo, o sea, es tu idea, es aquello a lo que le estás dedicando tu tiempo, tu energía, tu esfuerzo, lo quieres ver crecer, lo quieres ver desarrollarte. ¿Cómo va a tener mi hijo las orejas grandes? Sí, claro. ¿Cómo va a tener mi hijo mal aliento si es mi hijo? ¿Entiendes? Entonces, de alguna forma tienes ceguera, ¿no? Lo que llaman la ceguera de taller. Y la mejor manera de quitarte eso es escuchando a los demás. Y sobre todo escuchando a quien va a ser tu cliente, al que va a ser tu mercado. Si ellos te dicen, no, pues me parece feo, no me gusta. Alarma. En lugar de... Ahora, ¿qué puede pasar? Cuando eres emprendedor y eres joven y te dicen eso, o te enfadas o te deprimes.
¿Por qué? Porque el ser humano tiene una cosa aquí que se llama amígdala y que durante cientos de miles de años esa glándula lo que nos ha servido a la humanidad es para la supervivencia, ¿no? Entonces, cuando estábamos en las cavernas, ¿vale? Y alguien nos quería robar a la mujer, pues la amígdala te disparaba seguramente el sentimiento de ataque, agarrabas un garrote y le dabas en la cabeza al otro para conservar a tu mujer, ¿no? Y lo mismo, cuando salías a cazar y de repente venía un jaguar y te quería comer, se detonaba el disparo y huías, ¿no? Cuando estás emprendiendo es parecido, es decir, tú puedes ante una crítica reaccionar de dos maneras. Puedes reaccionar deprimiéndote ante la crítica o puedes reaccionar agresivamente respondiendo ante la crítica, ¿no? Y ninguno de los dos caminos por lo general suele ser bueno. ¿Cuál es el camino idóneo? La humildad. ¿Qué es ser humilde? Ser humilde es saber que no estás en conocimiento de la verdad y que hay gente más lista que tú y sobre todo respetar la opinión de los que van a ser tus clientes y respetar la opinión de aquellos que van a tener que hacer el esfuerzo de sacar dinero de la herencia de sus hijos para dártelos a ti y no quedárselo en su bolsillo o dárselo a otro. Ellos son los que tienen que ser el paradigma y la brújula de aquello que tiene que guiar tu vida. Estaba viendo una empresaria que menciona mucho que hay colaboradores que son muy barberos, llamémosle así. Ella menciona que deberían ser barberos, pero con el cliente, porque al final el jefe no paga el sueldo, sino lo paga el cliente al invertir en los productos o servicios de las empresas. Y me parece muy interesante. Ahora, me gustaría regresar a donde nos quedamos. Decides venir a México, te invitan a este proyecto, a este hotel. ¿Qué pasa después? Lo que pasa después, como te comenté, es que viene mi padre, hace la auditoría, en un mes resuelve o dilucida dónde está el problema, le quedan dos, Rasiel le propone hacer un prototipo, mi padre se tira 2 meses haciéndolo, y el 31 de diciembre del año 2009, después de celebrar la Nochevieja, mi padre se aproxima con Rasiel y conmigo y nos dice, mira, yo tengo el boleto al 7 de enero. Y aquí van a pasar 2 cosas, ¿vale? Como en Matrix, pastilla roja, pastilla azul. Yo puedo regresar a España. Yo ya tengo mi vida hecha en España, mi zona de confort. Pero yo moriré. Y me iré de este mundo sin haber dejado algo atrás que pudiera impactar de manera masiva a mis semejantes. Eso es la pastilla roja. Y ustedes pues seguirán sus vidas en sus respectivas zonas de confort. O yo me puedo quedar en México, ustedes renunciar a sus trabajos, porque es la única manera en la que van a salir de su zona de confort y va a ser como quemar las naves, ¿no? Van a tener que dedicarse a esto en cuerpo y alma porque depende de eso y además vamos a poner nuestros ahorros para que esto suceda y intentar que esto llegue a la gente y el día que nos muramos saber que nuestro paso por el mundo ha significado una diferencia para los demás. Y así surgió. Y así nació Energreen. Y decidió quedarse, por supuesto. Así es. Renuncian a sus trabajos, comienzan formalmente la empresa, avientan todas las carnes al asador, llamémosle así. Así es. ¿Y qué pasa después? Lo que pasa después es un periodo por el que pasa todo emprendedor, que es un gran abismo. ¿Por qué? Porque como nosotros todavía no tenemos un producto que podamos monetizar, pues necesitamos caminar en el desierto. Y ahí es donde tenemos que ser súper cuidadosos con los recursos que llegan a la compañía. Porque no son recursos que provengan de la actividad comercial ordinaria, porque todavía no ha empezado, sino que son recursos que vienen de familiares, de amigos, de tus propios ahorros, de inversionistas. Entonces, uno de los problemas que tiene el emprendimiento también, cuando levanta capital, es que
pues el emprendedor cree que ya ha resuelto su vida y se dedica a emplear ese dinero de una forma que no es eficiente y que no está orientada a que ese dinero genere que haya más dinero, sino gasta dinero por gastar. Y al final el dinero se acaba y el emprendimiento se termina. Y ahí entonces, ¿ustedes pusieron sus propios ahorros o ahí empezaron a levantar capital? No, 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 no. Mira, cuando tú empiezas un proyecto es muy difícil irte a levantar capital, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitas mostrar algo al inversionista. Entonces, nosotros durante el primer año y medio estuvimos viviendo de nuestros ahorros y mi padre de su pensión. Y pues le metimos todo lo que en ese momento teníamos, porque lo que necesitábamos era generar lo que llaman un MVP, que significa un Minimum Viable Product, ¿vale? Un producto mínimamente viable, un prototipo, que pudieras mostrar al inversionista y que viera que tu propuesta de valor, digamos, tiene una representación física, ¿no? En forma de producto o de servicio, ¿no? O de solución, porque puede ser también algo intangible, puede ser un software, etcétera, ¿no? Pero le tienes que mostrar algo. Y obviamente, para tú llegar a ese MVP necesitas correr un proceso y ese proceso te lleva, una vez más, tiempo y dinero, ¿no? Entonces, tú necesitas generar una serie de testing y no sirve simplemente un testing de laboratorio, tiene también que hacerse una prueba de campo, ¿vale? Tienes que probar que el producto, si funciona o no, resolviendo la necesidad para lo que lo diseñaste y a partir de ahí recorrer ese camino, ¿no? Y obviamente, mientras tanto, sigues comiéndote tus recursos, porque tienes que vivir. Claro. Y ahí, por ejemplo, ¿tuvieron alguna curva de aprendizaje con el clima de aquí de Quintana Roo? Mira, sí. ¿Por qué? Porque el clima de Quintana Roo y el tipo de agua de Quintana Roo es muy dura, ¿no? Entonces, pues, y tienes huracanes, tienes vientos muy fuertes, tienes lluvias muy fuertes, tienes clima salitroso, Sí. Y el agua sobre todo sabemos que es muy pesada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos obligó es hacer un producto que tuviera que tener un nivel de excelencia tremendo, pero al mismo tiempo ser económico. Claro. Entonces, ahí empezaban nuevamente las discusiones, ¿no? Porque mi padre quería que el producto fuera lo mejor, era su vocación, y yo lo que le explicaba a mi padre, y Rasiel también, es, sí, pero no podemos hacer un Ferrari porque aquí la gente no compra Ferraris. Y yo le ponía un ejemplo, le decía, a ver, si ahora mismo tenemos a la gente que va andando en bicicleta, ¿vale? No ofrezcamos un BMW, ofrezcamos un Suru. Le vas a dar mucho valor, pero no le vas a dar algo exageradamente caro. Le vas a dar algo que pueda permitirse. Claro. Porque esa tiene que ser nuestra tesis de inversión, porque al final nuestra tesis y nuestra visión era democratizar el acceso a la energía renovable. ¿Y cuánto tiempo les tomó desde que empezaron los prototipos, desde que decidieron dejar todo y luchar por ese sueño, hasta que ya levantamos capital, nuestra primera ronda? Sí. Mira, nosotros, gracias a Dios, tuvimos una enorme ventaja. Y es que como Rasiel y yo le renunciamos al hotel, el dueño del hotel, que era nuestro amigo y que además es un fanático de la sustentabilidad, dijo, mira, cabrones, con lo que me he ahorrado de vuestra liquidación, ahí va. Y él nos hizo, fue nuestro primer inversionista ángel. Entonces, además de nuestros ahorros, él también puso un dinerito para extender la línea de vida. Pero pasó un año y medio. Desde que nosotros arrancamos solos, que fue en enero de 2010, hasta que conseguimos que nos entrara el primer capital semilla de un inversionista ya formal, pasaron 18 meses. 18 meses. ¿Y para que surgiera el primer prototipo del solecito? Eso fue rápido, porque ya mi padre había estado trabajando en la etapa del hotel. Entonces, prácticamente en enero ya teníamos el primer prototipo que funcionaba, que calentaba el agua. De enero de 2010. Y de hecho la estuvo usando en su casa Rasiel. Y se estaba bañando con él, toda su familia. Pero, pues obviamente era una prueba de concepto. Claro. ¿Vale? ¿Y qué pasa después?
Lo que pasa después es que desde esa prueba de concepto hasta la prueba de concepto que enamora al inversionista, pasan 5 versiones de producto, que nosotros financiamos con nuestra bolsa y con nuestro esfuerzo, ¿no? Se lo enseñamos al inversionista, el inversionista cree en nosotros, le gusta, En aquel entonces uno de los grandes problemas que había en México es que no había capital emprendedor como hay ahora. Entonces ese fondo fue el segundo fondo que hubo en México y nosotros fuimos su segundo proyecto. ¿Y cuántas versiones del Solecito existe o han existido? 22. 22. Se ha ido renovando. Se ha ido iterando. Y dentro de nuestra historia, más bien de su historia, ¿dónde entran estas patentes que tenemos aquí? Y voy a poner en la pantalla, ¿cuándo llegamos a ese punto? Mira, en eso también tienes que ser muy cuidadoso. Porque por una parte es importante proteger tu innovación, pero por otra tampoco te puedes precipitar patentando las cosas sin todavía saber si es el producto final que quieres llevar al mercado. Porque si no, te desangras, ¿vale? Cada 10 minutos estás presentando una patente porque hay cambios y cambios y cambios. Y el problema que tiene digamos, cuando patentas las cosas es que hay una cosa que se conoce como el estado de la técnica, ¿vale? El estado de la técnica es un compendio de todas las innovaciones que los inventores han registrado y cuando tú vas a presentar algo nuevo te comparan contra lo que ya hay. Entonces, si tú has presentado la versión A, ¿vale? Y ahora vas a presentar la versión B y la diferencia entre la A y la B no es sustancialmente distinta, no te van a dejar registrar la B porque se parece mucho a la A. Y cuando tú presentas una patente tienes que cumplir, sobre todo cuando es una patente, cuando no es un diseño de utilidad, tienes que cumplir 3 cosas. Tiene que tener una aplicación industrial, tiene que tener una novedad y lo más difícil, tiene que tener una actividad inventiva. Y actividad inventiva lo que significa es que genere un efecto inesperado respecto de lo que hay en el estado de la técnica, ¿vale? Eso significa que cuando tú combinas 3 o más factores que estaban en el estado de la técnica, los pones juntos y te genera como resultado algo distinto, empieza a haber actividad inventiva. Claro, eso es muy complicado cuando tienes muchísima actividad inventiva ya registrada en el estado de la técnica, ¿no? Entonces, como mi padre era una persona súper inventiva y que le gustaba encontrar soluciones simples a problemas complejos, y él además tenía una gran capacidad de diseño, él hacía sus planos y todo, se le hizo muy natural el elaborar en las primeras etapas en las patentes. Y cuando nosotros fuimos invertidos por el fondo, nosotros ya habíamos presentado una patente, que era la primera. ¿Y cuál es la diferencia entre una patente y un modelo de utilidad? Que en un modelo de utilidad hay novedad, pero no hay actividad inventiva. Okay. Entonces, por lo general, cuando no se cumple el requisito de actividad inventiva, lo que te dice el INPI es, ok, puedes presentar un modelo de utilidad. Pero un modelo de utilidad, su protección es menor porque al no haber actividad inventiva, solo haber novedad, otro que llegue y le aporte otra novedad a lo que tú ya habías innovado, es otro modelo de utilidad. ¿Entiendes? Y lo puede emplear. Y lo puede emplear. Aunque tenga procesos parecidos. Es muy fácil brincarse la novedad. Es muy difícil brincarse la actividad inventiva. Por eso es tan difícil que te den una patente. Claro. Es muy difícil. ¿Cuál es el procedimiento para obtener una patente? No, pues tú tienes que presentar primero tu propuesta. Esa propuesta tiene que seguir unos lineamientos, ¿vale? Una estructura formal. Aquí yo lo que les recomiendo a ustedes emprendedores es que no lo hagan ustedes solos en casa, como dicen. No lo pruebe usted solo en casa, sino que utilicen los servicios que ofrece el INPI gratuitamente a los emprendedores. A nosotros nos ayudó mucho el INPI de aquí de Quintana Roo y va por delante un saludo y un agradecimiento a todo el equipo del INPI de Quintana Roo. Ellos nos ayudaron a toda esa información poderla procesar, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vez que tú ya presentas tu patente, lo que tú reivindicaste ya no le puedes añadir cosas.
Lo podrás corregir, lo podrás cambiar de acuerdo con lo que te diga el INPI, pero no puedes añadir cosas nuevas. Entonces, ese es el gran problema. Y cuando los inventores se tiran a hacer patentes y a presentarlas sin haber hecho un debido proceso, muchas veces el problema que tienen esas patentes es que en la práctica no sirven para nada. Claro, nada más está registrada. Pero no te protege. Sí. ¿Por qué? Porque hicieron demasiado amplia la protección o demasiado concreta la protección y al final yo creo que si quieres hacer bien las cosas tienes que levantar capital y con ese dinero buscarte un despacho de abogados muy bueno, especialistas sobre todo en litigar y que ellos sean los que te diseñen la patente. Oh, claro. Y entonces tu papá fue el que decidió patentar primeramente. Digamos que mi padre sabía que para nosotros poder levantar capital necesitábamos mostrar algo que generara una barrera de entrada a los competidores, ¿vale? Claro. Porque si no, la pregunta típica que nos haría el inversionista es, bueno, y esto si no está patentado va a llegar luego otro mucho más grande que tú, se lo va a fusilar y te va a quitar del mercado. Entonces no podíamos llegar sin algo que cuando menos tuviera una patente presentada. No concedida, porque sabemos que en México tardan las patentes, pero cuando menos que estuviera presentada. Y entonces ese fue el pensamiento que tuvo para poder obtener capital. Y luego, ¿qué pasa en la historia? Está la primera patente y cómo llegamos a 7. ¿O cómo llegan más bien a 7? Más bien a 9. Lo que nos convierte en la empresa con más patentes del mundo en calentamiento solar de agua. Y entonces, ¿cómo llegan a las 9 patentes que tienen hoy en día? Perfecto. Porque nosotros el producto, a raíz de generar un proceso de prueba y error, sobre todo recibiendo mucha información de los usuarios en test ciegos, en pruebas de concepto, en pilotos, en diferentes lugares de la República, etcétera, para lo cual se necesita mucho dinero, por eso había que levantar capital, nosotros vamos evolucionando el producto, ¿vale? Y el producto pasa por diferentes versiones y por diferentes etapas. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro primer solecito, nuestra primera versión, nos costó 7.000 pesos fabricarlo. Era invendible. Sí. Luego, conforme iban avanzando las versiones, eso iba reduciéndose, pero seguían siendo productos muy complejos de fabricar y de escalar. Y no te sirve de nada llegar a un punto del emprendimiento en el que, ok, hiciste una cosa muy bonita, pero no la puedes escalar, porque el inversionista lo que busca y lo que cree en tu tesis es que tú vas a poder levantar tu capacidad y vas a poder escalar en costo, exactamente, para llegar al mercado masivo y entonces que verdaderamente tu empresa valga algo interesante. Para luego venderla o algo similar. Exacto. Y una pregunta que me surge ahorita, que platicaste que 7,000 pesos les costó el primero. Sí. ¿Cuál fue las estrategias, los planes que utilizaron, que emplearon para bajar costos? Porque muchas veces pasa a muchos emprendedores, estoy segurísimo, que no sabemos cómo bajar, cómo detectar el error o cómo detectar esa área de oportunidad. Mira, hay 3 caminos. Mejorar en la funcionalidad a través del conocimiento de tu cliente y de tu mercado. ¿Vale? Te voy a poner un ejemplo. Nuestros primeros prototipos eran solecitos que eran capaces de almacenar 200 litros de agua. ¿Por qué? Porque pensábamos, si le ofrecemos mucha agua a la gente, pues va a valorar mucho el producto. Error. ¿Cuál es el producto de calentamiento de agua más vendido en México? El Arturito de 30 litros o de 40 litros. ¿Por qué? Porque es el más barato. Entonces, sí, tienes que estar constantemente calentando el Arturito para bañarte, pero pues es el más económico. Entonces, no iba por ahí la cosa, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos a base de iterar y de entender bien el mercado, lo que llaman los gringos los insights? Darnos cuenta de que lo que necesitaba la gente no era litros de agua caliente, eran minutos de ducha. Y eso mismo lo podías conseguir con una regadera ahorradora que te consumiera en lugar de 8 litros por minuto 4 y por tanto en lugar de 200 litros, con 80 litros le pudieras dar lo que necesita una familia de hasta 4 personas. Y tú dirás, ¿y por qué 4 y no 6 o no 2? Una vez más, estudia mercado, porque 4 personas es el tamaño de la unidad familiar promedio en México. 3.8 para ser exactos. 3 personas y alguien bajito.
¿Y cuál es el segundo camino y el tercero? El segundo camino es, ok, vamos a innovar a través de funcionalidad. Es decir, vamos a generar efectos inesperados, vamos a dotarlo de formas de geometrías diferentes, de materiales. Bueno, esa es el otro camino, ¿no? Es decir, hay que innovar generando funcionalidad nueva disruptiva. Tiene que ver con el valor que... Tiene que ver, por ejemplo, con la geometría del producto, ¿no? Entonces, de ahí salió que nosotros nuestras primeras versiones era un cilindro y terminó siendo una esfera. ¿Por qué? Porque tenía un montonal de virtudes el usar una esfera, que además no estaban en el estado de la técnica, lo que nos permitió protegerlas. Y luego, el tercer camino era innovar en los materiales que usábamos. Usar cada vez materiales que fueran menos costosos y que fueran más fácilmente maquilables para que pudieran ser escalados a mayor escala y a mayor escala menor costo unitario, ¿vale? Entonces, esos tres caminos generaron innovaciones, generaron versiones con suficiente nivel de diferenciación como para poder ser patentadas porque en sí mismas traían actividad inventiva. Entonces, la estrategia al final, nuestros abogados la llamaron la capa de la cebolla. Sí, sí. Que era, partes de una idea y le empiezas a meter capas de protección. Y como en cada patente hay reivindicaciones, tú vas sumando la cantidad de reivindicaciones y al final, cuando sumas todas, tienes más de 150 reivindicaciones que te protegen todo el acervo inventivo. Y entonces, cuando alguien te quiere copiar, tiene que luchar contra todas las diferentes versiones y las diferentes reivindicaciones que tú has ido protegiendo. Y se vuelve francamente complejo, porque si hace algo similar, ellos tendrían que demostrar, y la carga de la prueba requeriría de su lado, que su innovación que nos está compitiendo no salió de una generación espontánea, sino que hubo todo un tracking previo de desarrollo, que nosotros sí que podemos demostrar con todas esas patentes y él no. Así fue como le ganó Apple el juicio a Samsung del botón central del iPhone. Wow. ¿Y cuando ustedes empezaron, fabricaban aquí el Solecito en Quintana Roo? Sí. Y llegó un tiempo en que decidieron no fabricarlo acá. Sí. ¿Por qué? Por las circunstancias. Y una vez más, porque la vida nos sacó de nuestra zona de confort. ¿Y por qué fue así? Nosotros originalmente hicimos todo el proceso de desarrollo de pruebas, de líneas de producción, porque las líneas de producción también se inventaron, las máquinas y todo, sí. ¿Sabes? Aquí en Quintana Roo, porque pues era donde estaba nuestra residencia, donde vivía mi padre y donde además era un lugar donde nos queríamos enfocar, que eran las zonas costeras de México, porque en México menos del 25% de las casas tiene boiler en zona costera. Entonces queríamos dar a toda esa gente la capacidad de tener agua caliente, sobre todo porque muchas de esas viviendas ya después se dedicaron a turismo vacacional, etcétera, y entonces es una necesidad que tengan agua caliente, ¿no? Entonces había ahí un mercado muy, muy potente para nosotros. Entonces tuvimos que desarrollar in-house todo el proceso de producción. Ahora llega la pandemia. Wow. Y en 2020 nos encontramos con que nuestra empresa no tenía una actividad esencial, no podíamos tenerla en operación, la gente, pues tenías que pagarle su salario aunque no estuviera produciendo, pero pues todo en la vida tiene un límite, ¿no? Y entonces, en menos de un año nos estábamos comiendo todo el flujo operativo de la compañía y todas las reservas y todo, y si las cosas no cambiaban de manera disruptiva íbamos a tener que cerrar. Claro, porque la pandemia le dio a muchos negocios. De hecho, cerraron más de 1 millón de empresas. Sí. ¿Y ustedes cómo manejaron eso? O sea, porque al principio es encierro, todos a sus casas, pero Solecito siguió vendiendo, no se siguió vendiendo. Digamos que Solecito tuvo de alguna manera que sobrevivir
pero no cubría sus costos. Estaba como... Porque en aquel entonces, digamos, tenía una masa laboral muy fuerte, una carga laboral muy fuerte, y lo que entraba ni mucho menos era lo mismo que lo que salía. Entonces nos vimos obligados a tomar decisiones muy difíciles con tal de que la empresa pudiera caminar. Y al final llegamos a una conclusión muy sencilla, que es, a ver, nosotros tenemos ya toda la infraestructura de producción, pero la tenemos ociosa. Y además estamos en un lugar como es Quintana Roo en el que no hay industria, no hay nada, ¿no? Entonces, aquí la energía es cara, la renta es cara, la materia prima es cara porque te la tienen que traer de Querétaro, la maquinaria y los moldes son caros porque te los tienen que traer de Querétaro, la mano de obra es cara porque tienes la competencia de la hotelería. Entonces, realmente era muy complicado. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Pues tuvimos que ser imaginativos y reinventarnos. Y decir, bueno, pues, a ver, en Querétaro es donde está todo, ¿vale? Es donde están las principales maquiladoras, donde está, sobre todo de inyección de plástico, porque ahí le trabajan mucho automotriz, etc. ¿Cuál es la limitación que tiene una compañía de esa naturaleza? La capacidad instalada que tiene de máquinas de inyección. Pues si yo tengo máquinas de inyección, a lo mejor le hace sentido que le diga, oye, aquí tienes mis máquinas. Cuando no estés haciendo solecitos, haz otra cosa y la máquina me la pagas a tanto la hora que la uses. Entonces, con ese saldo a nuestro favor, pues cóbrate los solecitos que me produzcas. Fue un ganar-ganar. Fue un ganar-ganar. Entonces, se hizo una propuesta a los colaboradores, ¿quién se quiere ir a Querétaro? Se fueron 2. Y los demás se llegó con ellos a un acuerdo en el que se les dio un pago en especie para que ellos pudieran fabricar y comercializar e instalar ellos sus propios solecitos. Y así quedó la cosa. ¿Cuántos colaboradores había en ese entonces? Había como 30 y tantos. Más de 30 colaboradores. ¿Y cómo alguien puede manejar esa situación? ¿Qué consejos le puedes dar? Porque yo considero que se requiere de mucha inteligencia emocional para poder decirle a alguien, pues en este momento no podemos seguir contando con tu valioso apoyo. Es que en realidad lo que hicimos fue darles a los colaboradores la oportunidad de que ellos fueran emprendedores, de que ellos hicieran su propio proyecto, su propia empresa, su propia cooperativa. Y que ellos además partieran ya con herramientas, con materias primas, con un inventario y que ellos caminaran solos. Es decir, ellos se convirtieron en distribuidores. Sí, correcto. En distribuidores e incluso hasta en fabricantes de solecito. Aquí mismo. Aquí mismo. Wow. Yo me fui a Querétaro, ellos se quedaron aquí. Entonces, por desgracia, pues ellos vivieron en sus carnes lo que es el emprendimiento. Wow. No era tan sencillo. Claro, ¿no? ¿Y conoces la historia de alguno de ellos que haya... Pues hay muchos de ellos que se han reconvertido y ahora son mis instaladores de solecito, pero ya no trabajan para mí, sino que son autónomos. Ellos se encargan de prestarle los servicios a los clientes. A nosotros nos siguen comprando mucho los clientes de aquí, son una muy buena base instalada, muy fiel, pero antes nosotros le ofrecíamos el paquete completo de solecito más instalación, incluso les dábamos financiación, que nosotros como empresa nos encargábamos de brindarles, que esa fue otra de las grandes losas, porque nosotros nos encontramos con una cartera muy fuerte de deuda que nunca pudimos cobrar, porque pues la gente no tenía para comer, ¿cómo le ibas a decir que te pagara, ¿no? El solecito. Y bueno, pues así fue como terminó la cosa. Entonces muchos de ellos se reconvirtieron y siguen de alguna manera colaborando con el ecosistema de solecito. Y ahí es un tema muy importante que me gustaría entrar. Cuando tienen clientes y ustedes dan el crédito, pero viene la pandemia,
¿cuáles fueron los pensamientos que vinieron a tu mente pues esto viene para largo, la pandemia no se va a quedar un mes, los flujos que requerimos, los colaboradores, ¿cómo se soluciona ese estrés? No, pues yo te puedo ser muy honesto cuando te afirmo que ese fue el peor momento de toda mi vida. ¿Por qué? Porque veía que mi hijo se moría. Sí. Veía que mi hijo poco a poco, gracias a Dios yo no he tenido que vivir eso en carne de un hijo como tal, pero pues entiendo de alguna manera a los papás que de repente se les enferma un hijo y que hacen todo su mayor esfuerzo y son capaces de arruinarse con tal de que su hijo salga adelante, porque pues es su hijo. Y yo, en este proceso, yo me endeudé con bancos, puse como garantía mi casa. O sea, si en ese momento la empresa llega a cerrar, yo me quedo con una mano delante y otra detrás. Y en la pandemia fue muy complicado. ¿Y cómo llevaste ese estrés? Pues afortunadamente tuve una esposa muy comprensiva y muy guerrera que estuvo siempre a mi lado y que ella estuvo al pie del cañón cuidando mis espaldas, porque la gran realidad de las cosas es que cuando falta dinero la gente hace lo que sea necesario para sobrevivir y hay que entenderlo, ¿vale? Tienes que llevar el plato a tu casa, ¿no? Entonces se vivieron situaciones muy complicadas y muy difíciles y ella siempre estuvo a mi lado. Entonces yo le daría el 90% del mérito a mi pareja, a mi esposa. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué tan importante es escoger a una buena pareja? Pues es fundamental. ¿Por qué? Porque pues en mi caso yo no me casé hasta los 47. Con eso te lo digo todo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando eres emprendedor es muy complicado tu relación de pareja. Es como cuando eres policía, ¿no? O cuando eres hotelero, que te come el negocio todo tu tiempo y normalmente siempre los hoteleros, los policías, los emprendedores terminan divorciados. ¿Por qué? Porque es demasiado el castigo. Cuando encima trabajas con tu pareja, pues es aún más estresante, ¿no? Porque no terminan los problemas en el trabajo, te los llevas a casa y sigues sufriéndolos, ¿no? Pero bueno, como decía Nietzsche, lo que no te mata te hace fuerte, ¿no? Y en mi caso, yo no me casé hasta que una emprendedora llegó a mi vida. Y mi esposa Adriana, pues antes de nada, ella ha sido emprendedora desde los 18 años. Ha tenido sus negocios, ha sido muy exitosa. Entonces me entendía perfectamente y por eso pudimos sobrevivir juntos, literalmente, la pandemia y pudimos sacar adelante la empresa sin que nos costara nuestro matrimonio. Claro, porque muchas parejas luchan en esos momentos y yo creo que es bien importante el saber escoger a alguien que cuando vienen, llamémosle las vacas flacas, pues pueda acompañarte por ese camino. Es correcto. ¿Y cuánto tiempo después de la pandemia, podemos decir que la pandemia duró 1 año, 2 años? 2 años. ¿Cuánto tiempo tardó para que Solecito o Energreen volviera al mercado? Porque cerraron todo en México. Nosotros nunca cerramos como tal. Nosotros siempre atendimos la necesidad de Solecito, ya sea de manera directa o de manera indirecta a través de los colaboradores que montaron ellos su cooperativa, ¿vale? Y nunca quedó un cliente sin su Solecito, ¿vale? Sí que es verdad que hubo un periodo de transición que fue complicado, pero la gente es tan fiel a Solecito porque siempre que necesitaron un Solecito estábamos ahí para podérselo dar, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo yo como compañía necesité para recuperarme de todas esas deudas y tal? Pues yo te diría que prácticamente 3 o 4 años. Hasta que ya, digamos, se pudo reconducir la nave y volver a la senda. Como estaba antes de... Porque es un proceso largo. Es muy largo. Y entonces llega la pandemia, cerraron, se cerró aquí en Puerto Morelos o en Quintana Roo, en Cancún, y después se va a Querétaro a la fábrica. Así es.
allá se empieza a producir. Allá se empieza nuevamente. ¿Y te quedaste aquí o te fuiste a Querétaro durante la pandemia? Yo siempre tuve mi base aquí, pero estuve viajando constantemente. ¿Y ahora cómo es el proceso? Porque todo se maquila allá. Ajá. ¿Cómo es el proceso para cuidar la calidad? ¿Hay personas encargadas de todo el procedimiento? Afortunadamente, los que se quedaron conmigo, además de ser los mejores, eran los más comprometidos, por eso se quedaron conmigo. Y gracias a ellos, hoy en día el negocio funciona en automático en Querétaro. Entonces ya está la base allá y se hace toda la producción. Ahora, ¿cómo funciona la venta del solecito? Porque veo en la página de internet y, por ejemplo, menciona que hay muchos distribuidores. ¿Dónde se puede adquirir un solecito? Mira, lo más sencillo es... depende, ¿no? Porque si lo que quieres es adquirirlo financiado, que yo es lo que recomiendo porque el solecito se paga con el ahorro, lo mejor es que te metas a Walmart y compres allí en la página de Walmart un solecito y ellos te lo dan hasta 24 meses sin intereses a veces. ¿Y cómo es llegar a un acuerdo con una empresa transnacional para que vendan tu producto? Pues es como todo en la vida, un proceso largo, ¿sabes? Y es picar piedra y es que se den las oportunidades, ¿sabes? Y aprovecharlas. ¿Y desde cuándo está solecito en Walmart? Desde el año 22. Y cuando está un producto ahí, Walmart tiene ciertas exigencias en ventas. Sobre todo en calidad. En calidad. En calidad y en tiempo de respuesta. Es decir, cuando hacen un pedido en Walmart no te puedes despistar, tiene que llegar en un cierto tiempo hasta el usuario final. Afortunadamente nosotros tenemos un muy buen acuerdo logístico con Estafeta y entonces como Solecito es un producto grande pero está estandarizado, ya tenemos un acuerdo para que llegue a cualquier punto de la República, ¿no? Y dentro de los tiempos de Estafeta. Pero la realidad de las cosas es que hoy en día cualquiera que compre Solecito en Walmart puede tenerlo en su casa en unos 5 o 6 días. ¿Y cuáles son los retos que hay por estar en Walmart? O sea, otras exigencias como calidad, pero como marca ellos solicitan algún crecimiento, algo. Sobre todo lo que es el gran reto es la disponibilidad inmediata del producto. O sea, tú tienes que tener siempre un inventario, llueva o truene, para atender la demanda de Walmart. ¿Y en qué otros canales se encuentra Solecito? En Amazon, por ejemplo, también lo puedes encontrar. Lo puedes encontrar a través de lo que es las tiendas físicas que te comentaba, la página. Y luego tenemos también clientes estratégicos, ¿sabes? Como desarrolladores de vivienda, que ellos pues quieren cumplir ciertos lineamientos de sustentabilidad y les interesa Solecito. Okay. ¿Y en Amazon lo distribuyen ustedes o un tercero? En Amazon lo distribuimos nosotros. Y también se puede pedir y todos los pedidos llegan directamente al almacén. Así es. Y el almacén está en Querétaro también. Así es. Y hay personal que está específicamente para recibir los pedidos, ya sea de Walmart, de Amazon o de de despacharlos y hacer la logística. Y solito llega. Y además, una cosa muy importante, nosotros, a diferencia de otras compañías, cuando recibimos un pedido, antes de surtirlo hablamos con el cliente. ¿Y eso por qué? Pues porque Solecito es un producto diferente, es un producto nuevo, no es una plancha, no es una televisión, no es un home appliance. Y a veces el cliente ha entendido el producto de manera distinta a como realmente es. Entonces nosotros le hacemos una serie de preguntas para asegurarnos de que hay una viabilidad en que el cliente le sirva el Solecito. ¿Cuáles son esas preguntas? Por ejemplo, le preguntamos si su casa tiene tinaco. Si su casa no tiene tinaco, no puede tener Solecito, porque Solecito necesita un tinaco para funcionar. ¿Y si es un departamento? Si es un departamento, le preguntamos en qué planta vive.
porque tampoco puedes estar a más de 3 niveles de distancia porque se te enfriaría el agua En el camino. cuando baja. Que esté en un sitio que no tenga sombras. Si estás en Ciudad de México y tienes un super edificio en dirección sur, pues vas a tener sombra todo el día, ¿no? ¿Cuántas personas son? Es decir, si son 9 y quieren un solo solecito, pues va a tener que usar mucho el respaldo eléctrico. ¿Cuánto consume de electricidad? ¿Cuánto paga CFE? No vaya a estar cerca de la tarifa DAC. ¿Cuánto gas consume? ¿Cuánto le cuesta el gas? Todas las cosas son importantes para entender bien la necesidad de tu cliente. Wow, eso es muy importante. Justo lo estaba leyendo en la página sobre esas preguntas que se hacen antes sobre el nivel. Exactamente. Y todo. Ahora me gustaría continuar. Termina la pandemia, vuelven a estar en pie. Ajá. ¿Qué pasa después? No, pues después lo que pasa es que toca reinventarse y toca reconstruirse, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estás en la lona. Entonces, primero tienes que ser súper austero con tus gastos, con tus costos. Tienes que ver la manera también de cómo diversificarte, ¿vale? Buscando alianzas que vayan más allá de Solecito, como por ejemplo pues ayudar a hacer combos de Solecito con paneles solares, entrar en desarrolladores de vivienda, entrar en grandes plataformas. Y eso pues es un camino progresivo, ¿sabes? En el que tampoco puedes crecer de una manera muy acelerada porque eso te va a requerir capital de trabajo que no tienes, entonces tú tienes que ir creciendo orgánicamente. Y eso obviamente pues lleva tiempo. ¿Y cómo alguien puede llegar con grandes desarrolladores para presentar un proyecto? ¿Cuáles son algunos consejos que nos podrías dar? Pues en mi caso, afortunadamente, como yo tengo un network muy bueno que procede de los 2 fondos de inversión que invirtieron en mí, pues a través de ese network yo he podido tocar muchas puertas que por lo general hubieran estado cerradas, ¿no? Claro. Entonces a mí, el segundo fondo que invirtió en mí me puso delante del presidente de Grupo 20. Wow. Y entonces cuando le llevé a Checo Leal la propuesta y el producto, le gustó, le pareció interesante. Pasamos un due diligence de 1 año y medio y ya después de ese due diligence de 1 año y medio ya por fin me empezaron a comprar el producto. Wow. Pero eso es muy interesante porque eso me lleva a preguntar qué tan importantes son las relaciones que tenemos. Lo es todo. Los gringos dicen que no es el know-how, es el know-who. Sí, porque justo las personas te pueden abrir puertas de alguna u otra manera. O cerrarlas. Claro. Ahora, y en este momento de la historia, ¿cómo llegamos a esto? Que es colaborar con el CONACYT. A ver, no sé si lo estén viendo. Esto de aquí, chicos, es un expediente de un proyecto de CONACYT. Así es como se arma el expediente para que el CONACYT pueda decidir que ese proyecto estuvo llevado a cabo a buen fin. Pues mira, básicamente es una labor también ardua, pero pues todo va por licitaciones. Entonces, el CONACYT, antes de que llegara al poder el gobierno de Morena, normalmente tenía muchos programas como el PEI, como el FIT, que eran programas de innovación. Lo que sucede es que también hubo mucho abuso, ¿no? Y por eso el gobierno de Morena canceló muchos de esos programas y de esas iniciativas, igual que le pasó al INADEM, que era el Instituto Nacional del Emprendedor. Y como resultado de eso, pues al final siempre pagan justos por pecadores, ¿no? Muchas de las pymes nos quedamos sin un apoyo que era muy bueno para poder desarrollar e innovar nuestros productos. En cualquier caso, le agradezco muchísimo al CONACYT porque gracias a ellos pudimos hacer varios productos y desarrollamos varios prototipos de soluciones. Algunos de ellos llegaron al mercado como fue Solecito y otros de ellos se quedaron en pruebas de concepto que por desgracia luego no pudieron fructificar. Y dentro de todo este expediente, ¿qué podemos encontrar? Todo. Ahí, cuando tú haces un proyecto para CONACYT, tienes que fundamentar
la parte técnica y la parte financiera, ¿no? Y el modelo de negocio. Es como un plan de negocio, pero muy, muy, muy completo. Sí, porque esto platicábamos fuera de cámara, lo voy a Sí. tomar. En la universidad, pues vemos planes de negocio, pero no se ven así, lo voy a poner así para que entre en contexto qué tan amplio está. Sí, Y es todo un plan de negocios, estrategias, todo. todo. ¿Con quién más han colaborado? Hemos colaborado con universidades, aquí con la UT, y con gente del mundo de la academia. Hemos colaborado también con, pues con organizaciones, ¿no? Y ONGs como Lazos de Agua. Tuvimos un proyecto muy muy bonito en San Luis de la Paz para llevar el solecito a las comunidades. Entonces, la verdad, a mí lo que más me gusta y lo que más me da satisfacción es cuando podemos llevar agua caliente a la gente que más lo necesita. Claro, y es como lo que mencionas en mucha parte de la entrevista y lo que está en la página, que es llegar a esas personas y que no sea solo un negocio, sino que el fin sea dejar una huella. Exacto. Y hay algo que también me gustaría preguntar, que estaba viendo en la página, está Marco Antonio Regil. ¿Cómo llega esa colaboración? Eso también fue muy, 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 muy importante en la vida de la compañía. Pues llega a través de mi amigo y socio Alex, de Sandoz. Marco es amigo de él. Entonces se encontraron en Tulum en un festival y Alex le habló de mí y dijo, oye, aprovechando que vas a estar mañana domingo en Playa del Carmen, ¿por qué no me dejas que te presente un amigo? Y entonces se dio una circunstancia bien curiosa. Cuando a mí me presenta Alex a Marco, hacía un mes que había muerto su mamá. Y su mamá murió una semana antes que mi papá. Entonces estábamos los dos en ese luto, ¿no? Apesadumbrados. Y me acuerdo que nos encontramos en un pequeño restaurante que daba desayunos veganos ahí en Playa del Carmen, muy pequeñito, con solo 2 o 3 mesitas. Y al principio pues yo llego y estaba Marco y todo el mundo que llegaba, ¡ah! Pero llega un momento en que el lugar se vacía. Ya mi amigo se va porque había llegado con sus niñas y nos quedamos él y yo solos. Y yo lo notaba a él tristón. Y le digo, oye, y sin conocerlo, ¿eh? Yo no tenía ni idea de quién era Marco Regil. A mí me presentaron a Marco Como una persona más. y una persona más, porque pues yo no veo la tele y cuando llegué a México, pues la verdad me dediqué a emprender, pero no sabía quién era. Es decir, que cuando fuiste a la cita y te dijeron, te voy a presentar a un amigo, no tenías el conocimiento, te dijeron Marco Antonio Regil, pero... Yo lo único que veía es que la gente le pedía autógrafos y se hacía fotos con él, pero yo no tenía ni idea de quién era. Entonces, pues no sé, hice una conexión con él, ¿no? Y entonces le pregunté, oye, ¿qué te pasa que te siento triste? Y pues, bueno, por lo general tú, un desconocido que acabas de conocer, te pregunta eso y lo normal es que pues trabajos, cosas de la salgas vida. por la tangente y cómo le vas a abrir tu corazón a alguien que no conoces. Pero mira, él y yo conectamos y él me dijo, es que fíjate que acaba de fallecer mi mamá y estoy súper triste. Y le dije, pues fíjate que acaba de fallecer mi papá y yo también estoy súper triste. Dice, no me digas. Digo, sí. Dice, y es que el problema es que no sé qué hacer con mi vida, Andrés. Ahora mismo nada tiene sentido. Y yo lo que le dije es, pues mira, yo lo único que te puedo decir es lo que a mí me da sentido. Y lo que le daba sentido a mi padre. Y es que Dios nos ha dado la posibilidad y la oportunidad de cambiar la vida de la gente para mejor y para bien. Nosotros a través de un producto que hemos hecho y en el que creemos mucho, y por lo que veo tú a través de lo que tú eres capaz de transmitir a la gente. Entonces, tú piensa lo que quisiera tu madre de ti. ¿Tu mamá quisiera que estuvieras triste y deprimido o quisieras que usaras tu don para hacer feliz a los demás? Y transmitir toda esa luz y ese conocimiento que tienes
para mejorar la calidad de vida de la gente y generarles en ellos una diferencia. Y se me quedó mirando así y me dijo, oye, pues sabes que tienes razón. Dije, pues qué padre si lo que te he dicho te es de ayuda. Y me dijo, pues me ha hablado Alex de ti, de tu proyecto y todo eso, y yo me había llevado el solecito conmigo a hombros, ¿sabes? Y la verdad es que me encanta lo que haces, así que te voy a ayudar. Y entonces acordamos una manera en la que él podría ayudarme sin que para la empresa supusiera una carga, y arrancamos ahí nuestra relación. Y la amistad llega hasta hoy en día, porque es una persona maravillosa y que Dios le bendiga. Wow. Y qué interesante, porque como bien lo platicas, sin saber quién era y si él pasara en Cancún, en la ciudad de Cancún, estoy seguro que también le ocurriría lo mismo y que la gente se le acercaría. Claro, claro. Porque se hizo muy famoso con su programa de un auto, su frase. Sí. Y estamos cerca de finalizar y me gustaría que pusiéramos a la cámara alguna de las patentes y que me platicaras sobre ella. Pues esta, por ejemplo. Sí. Cuéntame un poco esta, ¿cuál es? Pues esta es una patente de solecito. De hecho, está interesante porque esta fue una de las primeras versiones que hizo mi papá. El solecito antes era así. Uy, sí se ve bien diferente al de la foto. Así es. De las primeras. Uy, y dice, de Estados Unidos de América. Exactamente. Han pasado muchas historias a través de esta empresa, ¿no? Pues... Wow, sí son bastantes páginas. Y aquí explican la metodología. Las reivindicaciones. Sí. Mira, cuando tú has hecho bien una patente en teoría, alguien experto en la materia debería ser capaz, con lo que ahí describe, de construir el producto. Claro. Está súper interesante. Y es que se dice muy fácil. 9 patentes. Se dice muy fácil. Lo voy a poner por acá. Y antes de finalizar este programa, que es básicamente para ayudar a las personas que tienen algún negocio, me gustaría pedirte que des un mensaje final a la cámara para aquella persona que esté emprendiendo, que desee emprender, que necesite una guía, porque luego hay gente que dice, universo, mándame un mensaje, mándame algo, algún mensaje para que esa persona que está emprendiendo encuentre el camino, y tal vez como tú que va a encontrar adversidades, pero para que sepa que sí se puede. Ok. Pues amigos que estáis escuchando este podcast tan maravilloso que está haciendo Donovan, y al que también felicito por esta iniciativa, porque al igual que yo tiene esa inquietud por ayudar a los demás y por generar una diferencia y un bien con su tiempo. Él podría estar haciendo otras cosas que a lo mejor le generaran más dinero o fueran más gratificantes, y él está decidiendo tomar su asset más valioso, que es el tiempo, en hacer esto. Entonces vaya por delante mi felicitación, Dono. Pero yo básicamente lo que os diría es hacer aquello que os dé sentido. La cosa más triste que puede experimentar el ser humano es la pérdida del sentido. Saber que vive, pero no saber para qué vive. Si vosotros encontráis, si ustedes encuentran la felicidad llevando una vida tranquila, sin necesidad de emprender ni de hacer cosas disruptivas, porque esa vida os llena de plenitud y de felicidad, mi consejo es que sigáis a vuestro corazón y hagáis aquello que realmente sentís que os hace más felices y que os apasiona. Pero si lo que sentís dentro de vosotros, o lo que sienten dentro de ustedes, es esa inquietud, esa necesidad de hacer algo con tu vida que vaya más allá de lo que haces habitualmente, salir de tu zona de confort y con ello sentir que estáis haciendo algo que os apasiona y que os hace felices y que os da sentido, no lo duden ni por un solo instante, porque jamás fracasarán si siguen a su corazón, con independencia del resultado.
Ese es mi consejo. Y, por supuesto, si van a hacer algo, antes de invertir un solo peso, hoy en día Internet y ChatGPT te abren todo un universo de información y de posibilidades. Entiendan bien primero la necesidad que quieren resolver, el dolor que quieren resolver, y a partir de ahí entiendan bien a su cliente, enamórense del problema que resuelven y vean si con su idea son capaces de generar valor a sus semejantes. Y si es así, no lo duden y vayan para adelante. Porque nunca, con independencia del resultado, fracasarán si siguen a su corazón. Amigo, muchas gracias. Que sea de bendición para quien escuche este podcast.